Bueno, pues empezamos con la sesión de hoy. Eh, Muchas gracias por asistir a la sesión. Espero que sea productiva para todos y que, bueno, que todos aprendamos algo de la sesión de hoy. Entonces, bueno, el objetivo, como os decía, era un poco conocer y, y reconocer más que conocer, porque todos ya conocéis los modelos de almacenamiento de Dell, y es un poco reconocer un poco en qué entornos muchas veces son más atractivos de cara a una oferta para un cliente y cuáles son más adecuados dependiendo de sus características. Entonces, bueno, vamos a distinguir entre ellos, diríamos, de sencillo a complejo, por decirlo de alguna forma. Y en la parte de backup vamos a ver 3300, ¿vale? Data domain 3300, pero bueno, recordaos, está puesto que vamos a ver Data Manager, Power Protect, pero no nos va a dar mucho tiempo hoy. Entonces, la semana que viene teníamos una sesión dedicada al DM, al integrado de Data Domain y Data Manager, ¿vale? Con lo cual ahí lo que vamos a hacer es presentar el DM 5500, Data Manager y el 6400, que sería el equipo que puede ser más atractivo que el 3300 en muchos entornos, porque es mucho más flexible, ¿vale? Es un pelín más caro, pero bueno, eso ya es cosa vuestra de negociarlo con nosotros y con el fabricante. Entonces, una vez hecho un poco la presentación de lo que vamos a hacer, os quería enseñar todo el portfolio, ¿vale? Para un poco también poner en foco de qué estamos hablando. Quiero decir, al final dentro de los productos de Dell Technologies, pues tenéis que, bueno, que tenemos una parte de storage, que es bastante generosa en cuanto a equipos, pero recordar, pues servers, tema de protección de datos, networking, hiperconvergencia con múltiples, digamos, sabores, por decirlo de alguna forma sencilla, y después la integración con todo lo demás, ¿no? Entonces, perdonad. Entonces, bueno, tener en cuenta también que tenemos alguna sesión de formación con el tema de Apex, ¿vale? Y que Apex al final es la compra del entorno de los que estamos viendo aquí, de prácticamente todo, como servicio. Entonces, yendo al lío, ¿vale? Pues lo que vamos a ver hoy son estos dos productos y focalizando un poco más, pues dentro del portfolio de almacenamiento, nos vamos a quedar, diríamos, con la parte que más se suele tocar desde Canal, ¿no? Que son Powerball, Unity y PowerStore. ¿Qué vemos aquí? Pues que reconocemos, pues seguramente de lo que más, en algún caso Power Max, pocos, ¿vale? Power Scale para la parte de NAS, que no vamos a ver hoy, y VxRail, ¿vale? Que es la mezcla de servidores y almacenamiento, pero diríamos, se cataloga dentro de la parte de almacenamiento. Entonces, bueno, este sería un poco el portfolio, ¿no? Donde vamos a focalizar la sesión de hoy. Interesante. Fijaros que todos los productos tenemos Cloud IQ Support, ¿vale? Y después lo veremos en una de las slides, lo importante que es el producto. Entonces, bueno, empezamos ya con la ME, que sería la más sencilla de todas las cabinas y que tiene características pues importantes en cuanto a que ha mejorado con respecto a la generación anterior, a la generación 40, pues la 50 pues es bastante más potente. ¿Vale? Entonces, esto nos da, bueno, al final tenemos una cabina de entrada de gama, quiere decir un precio inicial para cualquier tipo o prácticamente cualquier tipo de cliente
y en caso de no poder encajar otras, pues bueno, se puede encajar esta cabina. Con eso no quiero decir que sea un mal almacenamiento, pero que hay que considerar, pues eso, que tiene algunas características que no tienen los otros dos modelos que veremos después. Entonces, bueno, en cuanto a características, digamos, destacables y que lo distingan de los otros dos, pues yo diría que una de ellas es esta parte de aquí, ¿no? Quiere decir que al final puedes tener conectividad SAS. O sea, que si no quieres poner iSCSI o quieres poner Fiber Channel, pues puedes ir por conexión SAS con una tarjeta, digamos, más sencilla, ¿vale? Y que, bueno, al final tienes un bus privado, ¿no? Para ello. O sea, pones una tarjeta SAS externa y ya está. Como todas las cabinas que vamos a ver, tienen todo el software incluido, ¿vale? Y veremos a continuación cuáles son las características de cada uno de ellos. Entonces, con respecto al modelo anterior, a la generación M4, lo que tenemos es que su rendimiento y capacidad y bueno, al final lo que han hecho, quiero decir, no cambian demasiado las características, quiero decir, el cajón es el mismo, los discos son prácticamente los mismos, desaparece alguno porque es pequeño, ¿vale? Pero prácticamente es lo mismo y lo que cambia, diríamos, es que para darle más chicha y adaptarse, diríamos, al mercado actual, pues aparecen las tarjetas de 25 gigas y aparecen las de Fiber Channel de 32, ¿vale? Entre otras cosas porque los fabricantes de estos componentes es a lo que tienden a fabricar y por un tema de mercado también. Es decir, son compatibles, retrocompatibles con las de generación de 10 gigas en iSCSI y 16 en Fiber Channel y me abaratan, diríamos, todo, ¿no? Es decir, son más baratas al final. Entonces, seguimos teniendo la conectividad con SAS de 12 gigas y SCSI con 10 gigas en el caso de que quiera ir por cable por base T. En cuanto a por qué mejoramos las características, bueno, pues entre otras cosas porque bueno, primero, estos son los modelos, hago la presentación formal ya. Son en 2 U's menos uno que es 5 U's, que es, digamos, un cajón grande. Quiere decir, cuando voy a hacer, cuando sé que voy a necesitar a partir de 28 discos, ¿vale? Que es el mismo. Aquí tenéis la cantidad mínima que tengo que tener por cada uno de ellos. Y este, el ME5084, que está destinado, pues eso, a un gran volumen de información pues voy a empezar en 28 y voy a crecer de 14 en 14, ¿vale? En las ampliaciones, ¿vale? Entonces, bueno, tiene su cajón propio, que es el ME, el 484, ¿vale? Que tiene, diríamos, las mismas características como expansión. En cuanto al 12 o al 24 de inicio, bueno, pues después puedo combinarlo. Quiero decir, puedo poner expansiones de 12 o de 24. Es decir, no tengo por qué tener solamente un formato, ¿vale? El único que está condenado a tener el mismo formato, porque al final tiene una estructura diferente, es el 5084. Las características, como veis, pues bueno, son similares en todos ellos a nivel de conectividad y lo que veis es que las bandejas son expansiones, con lo cual van a 12 gigas. Vale, y aunque no se recomienda, pues se puede optar por poner solo un procesador, ¿vale? En una ME, es decir, que no sea alta disponibilidad. Esto sería un escenario clásico, digamos, digamos, de expansión o de configuración, ¿no? Entonces, bueno, como os indicaba antes, yo puedo hacer combinaciones, ¿vale? Entonces, os he indicado mal lo de la ME porque sí que se puede meter en los 50
125024, pensaba que no. Aquí me indica que sí y yo pensaba que no, así que disculparme. Entonces, cualquier bandeja de expansión se puede poner en cualquiera de los modelos. Tengo mi duda todavía, pero bueno. Em, el caso es que, bueno, puedo hacer múltiples combinaciones con todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Este tipo de cabinas a la hora de posicionarlo, tengo que tener en cuenta que solo son bloque, ¿vale? Es decir, no tengo la parte de NAS. No, la parte de NAS la tendría que proporcionar, pues eso, con alguna máquina virtual que tuviera y que hiciera esa función, ¿vale? Dentro de la cabina, pero como bloque, no como fichero. ¿Qué es lo que tampoco tengo? No tengo compresión ni duplicación, independientemente del tipo de discos que utilice. Esta sería la forma de conectarlo, ¿vale? Quiere decir que al final un servidor, puedo poner el cabezón, o sea, el 5012, 5024, el modelo que sea, y después una bandeja de expansión. Hay una forma de comercializarlo también, que son con los JBOB, que tienen, quiero decir, es una bandeja de expansión, no es exactamente la misma que esta, porque tiene que la EBOB, porque tiene un firmware diferente, pero al final es la misma bandeja. Y esto sería, diríamos, una expansión, por entendernos, del backplane que tuvieras en el servidor. Es decir, un servidor que no tienes espacio de discos o en su día lo pediste sin backplane, pues puede ser una solución, diríamos, que se puede aplicar. O sea, que es fuera de la cabina, tiene su fuente de alimentación, que decía al final tiene sus características que no van a afectar al servidor y que puedes hacer la expansión a partir de él. Os voy a hacer una, perdona, Andrés, Sí, una aclaración. ¿Puedes volver a la slide de atrás? a esta de aquí, sí. Vale, sí, de las JBot, ¿vale? Que lo sepáis porque es muy reciente. Las MD 1400 se han descatalogado a principio de mes, ¿vale? Para que lo sepáis. Y han sacado unas expansiones nuevas, ¿vale? Para conectar directamente como Gbot, como JBot a los servidores, que son las MD 2412, 2460 y 2424. Pero esos ¿Vale? son los que Si teníamos aquí, ¿no, Alberto? En la en la anterior. no están aquí. Cincu- Estas son solo para, todas estas son para 50, conectar a las vale. MS. Sí, Son aquí están. Aquí las están, J. sí, sí. Estas son la generación anterior, que son las que siguen funcionando como Eso es, EVOP, ¿vale? eso es, Y las eso. J son las que Son las, comentabas tú. esas JBot que son bueno, son otro tipo de bandejas, ya os digo, las 1400, 1412 y 1424 han sido descatalogadas y hemos sacado unas nuevas que en cuanto tengamos las características y tal, os las pondremos aquí, ¿vale? Pero simplemente que lo sepáis. Muchas gracias, Alberto. Vale. Bueno, que la otra de las características que tiene es que tanto a nivel de M5 o sea, de generación 5 como la generación anterior, puedes hacer replicación bidireccional, es decir, que se pueden comunicar uno con lo otro sin ningún tipo de problema. Digamos, el fan in, fan out, quiere decir, la capacidad de comunicarse es hasta 4 cabinas en un sentido o en otro, ¿vale? O sea que entonces, bueno, como estábamos diciendo, pues al final es un almacenamiento que tiene características muy buenas de rendimiento y de capacidad y que tiene algunas limitaciones que tenemos que conocer a la hora de proyectarlo como solución para el cliente, ¿vale? Pero con eso no quiere decir que sea una mala solución, simplemente es más pequeñita. Entonces, características que cambian de una generación a otra. Pues mira, el rendimiento, como vemos, de escritura es prácticamente el doble, ¿vale? Hemos aumentado la capacidad de memoria al doble, diríamos, en total. Quiere decir, hemos pasado de 8 gigas a 16 por controladora. La capacidad de iSCSI, pues con óptico aumentamos a 25.
y con Fiber Channel, diríamos, aumentamos a 32, ¿vale? Que sería esta línea de aquí. ¿Qué característica perdemos con respecto al modelo anterior? Que antes teníamos tarjetas que eran con 2 puertos de óptico y 2 de base T, me parece recordar. Entonces, esto ha desaparecido ya. O sea, la tarjeta de expansión es de un tipo únicamente y además no voy a poder, digamos, poner dos en el equipo. Es decir, si decido ir por óptico, es óptico, base T, Fiber Channel o SAS, ¿vale? ¿Qué puedo decidir si pongo una o dos controladoras? Ya hemos comentado que poner una controladora es, bueno, es irse a un nivel, es decir, si necesito algo muy básico, ¿vale? Y que lo esté replicando y demás, pues bueno, puede ser una opción, pero no es lo ideal. Algo que se ha mejorado también de una forma, digamos, mucho más atractiva es el tema del Power Manager, ¿vale? Que, bueno, es más intuitivo a la hora de gestionar, se ha unificado más con los otros dos entornos de Unity y de Power Store, es decir, en el look and feel, o sea que es más similar. Y bueno, pues como todos los demás, permite CLI y REST-API. Quiere decir que te permite, digamos, manejarse de una forma bastante sencilla. Si estás programando con REST-API, por ejemplo, pues bueno, tiene, digamos, lo tiene integrado. ¿Qué es importante en todos los equipos, incluido este? Quiero decir, aquí he metido la Arclight, pero es extensible a todos los modelos que hemos visto, ¿vale? Y a prácticamente todo el portfolio de hardware de Dell en Data Center, que es el tema de Cloud IQ. Quiero decir, al final, Cloud IQ no deja de ser una herramienta, digamos, de supervisión y de gestión, ¿vale? Con unas características muy propias. Es decir, no es la característica que a mí me va a permitir realizar cambios, ¿vale? Yo la voy a tener que programar para ello, pero sí que me va a indicar las alertas. Me explico. Esta herramienta de Cloud IQ es una utilidad que partió de la llamada a casa, ¿vale? Cuando tú tienes un equipo que está llamando al fabricante, lo que ocurre es que, digamos, hay un servicio que hace de gateway, quiero decir, hay un servidor súper segurizado y demás, que es el que recoge las alertas, ¿vale? Y le llegan a un centro de soporte y ahí dictamina, pues mira, la cabina tal, se le ha fastidiado un disco, una fuente de alimentación o tiene un problema de rendimiento y se ha quedado frita, ¿vale? Y esa información, diríamos, llegaba a través de un servidor, digamos, de Customer Service, por entendernos. Entonces se dieron cuenta que este servidor al final está segurizado y que recoge información de la cabina. Y lo que se hizo es montar una plataforma a partir de la cual esa información tú la pudieras ver, ¿vale? De tal forma que hay parte de información que son las alertas críticas con respecto al equipo, que son las que llegan directamente a Customer Service, y hay una parte de alertas que tú puedes configurar para que tú seas el que las gestione. Por poner un ejemplo, si yo le he puesto una alerta que mi tasa de cambios en almacenamiento es de un 5% y que me avise por encima de ello, ¿vale? Me va a avisar si hay más de un 5%, pero me envía una alerta, diríamos, súper urgente si es más de un 10, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa alerta, por ejemplo, se utiliza para detectar que me están encriptando el disco, ¿vale? El almacenamiento. O sea, un cambio del contenido por encima de lo que yo tengo, a no ser que esté moviendo looms y demás, que veré la alerta y diré, vale, eso lo estoy provocando yo, pero el resto no es normal, ¿vale? Entonces me va a alertar de una forma, digamos que no es un problema de hardware, pero sí que es un problema de la gestión de qué es lo que está pasando ahí.
Entonces, este tipo de cosas es las que me permite, diríamos, ver. Yo no puedo modificar nada porque esto, diríamos, es simplemente información que me llega sobre lo que ya haya programado directamente sobre la máquina. ¿Por qué no puedo, diríamos, modificar o hacer ningún cambio en la gestión? Porque no hay forma de acceder. Quiero decir, no es bidireccional, es unidireccional la información. Es decir, el servidor no está diseñado y no está pensado por temas de seguridad para que tú accedas a través de esta plataforma. Tenemos otras herramientas para ello, que es la que vamos a ver a continuación, ¿vale? Pero que esto primero me integra cualquier tipo de equipo dentro de la solución y que me va a permitir, pues eso, ver un problema de seguridad o ver un problema de capacidad. Es decir, avísame cuando llega al 80% de ocupación del disco, ¿vale? Y encima, pues lo puedo tener directamente como app en mi móvil de tal forma que me va a saltar la alerta en el caso de que esto ocurra. Lo puedo personalizar por equipos, con lo cual al final pues es una herramienta muy flexible, ¿vale? Y como os digo, esto es no solo para la ME, sino para todo el portfolio. La otra herramienta, diríamos, que se complementaría con el Cloud IQ sería el Open Manage, ¿vale? Enterprise. Entonces, esta es una opción que es interesante marcar en los servidores, porque en los servidores no es gratuita, o sea, no está incluida. En las cabinas sí que está incluida tanto en los Unity, PowerStore y en las en las que estamos hablando ahora, ¿vale? Pero al final es una herramienta, diríamos que lo que me permite es la gestión de absolutamente todo, descubrimiento automático, inventario, seguimiento, comportamiento, es decir, al final integración, si tienes Nagios, quiere decir una consola de gestión integral con otros fabricantes y demás, pues digamos, tiene el plugin para ello de tal forma que me permite una gestión integral, quiero decir, no solo de la cabina, sino de todo el entorno que tenga en el data center, ¿vale? Y ya os digo, en las cabinas está incluido, es un plugin que te descargas, pero en los servidores no, con lo cual si quieres tener una visión global, pues es interesante que nos pidáis cuando a la hora de configurar que os añadamos el Open Manage. Precio de lista me parece que son unos 200 euros, quiero decir que después con los descuentos se queda en pegata minuta, pero no está incluido. Quiero decir, hay que pedirlo con ello, ¿no? Este sería el portfolio de lo que está incluido, ¿vale? Como bien os indicaba, pues el Open Manage, veis que está aquí con el plugin, está incluido dentro digamos, de las características. A destacar, pues, bueno, Theme Provisioning, yo creo que lo tiene todo el mundo, ¿vale? ¿Qué destacaría yo de todo esto? Pues bueno, hay una característica que es el tema de discos encriptados, ¿vale? A diferencia de los otros dos modelos de Unity y PowerStore, la ME no encripta la controladora, es decir, no tiene, digamos, el algoritmo de encriptación, es a nivel individual y es por discos. Entonces, ¿cuál es la característica? Pues eso, que el disco lleva la capacidad de encriptarlo a nivel del disco, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si utilizo esta característica, te voy a contar que todos los discos tienen que tener la misma característica. Eso hay que tenerlo claro. Eh, Auto-tiering, tengo auto-tiering, ¿vale? Tengo que elegir la forma, como veremos a continuación, de hacer diríamos, de hacer los write, ¿vale? De particionar a nivel físico la cabina, pero es una característica que puedo utilizar. Y bueno, ya hemos hablado de la replicación, es asíncrona, no es síncrona, ¿vale? Y también tenemos los snaps, ¿vale? Digamos, de los dos tipos, por entendernos. También podemos contar con dos discos de caché, ¿vale? Es solamente de lectura y eso me permite, digamos, agilizar operaciones. En alguna cabina, pues se puede, o en algún tipo de configuración puede ser muy interesante.
Pero bueno, recordar que las cachés que tenemos en los otros modelos son de lectura y escritura y al final, digamos, hacen un trabajo doble y además se integran con lo que yo ya tengo, digamos, almacenado a nivel de discos, ¿vale? Pero bueno, eso lo vemos a continuación. Entonces, ¿cómo puedo configurar a nivel de volúmenes? Bueno, pues yo puedo particionar la cabina, pues que sea, digamos, clásicos, RAID independientes y demás, que sea el Lineal Storage o el Virtual Storage, ¿vale? Quiere decir que al final lo que hago es montar esos mismos RAID y meterlos todos en un virtual pool y a partir de ahí cortarse, digamos, las LUNs que necesite. Y aquí es donde puedo utilizar el tiering de una forma inteligente, ¿vale? O sea que, entonces, bueno, normalmente se configura por Virtual Store, es raro que sea por Lineal. Y junto con esto, pues hay que tener en cuenta que depende si utilizo un Dynamic Pool o no. Eh, al final yo puedo utilizar aquí, vale, me voy a enrollar un poco más aquí. Aquí, cuando yo hago los writes, puedo hacer write los clásicos o puedo hacer un rail dinámico, ¿vale? El dinámico es a partir de 12 discos y este me permite crecer ya de disco en disco, ¿vale? Con lo cual lo que puedo hacer es tener un dinámico que formado por discos de las tres categorías, mínimo 12, y que este me permita, diríamos, después crecer de forma individual, ¿vale? Ventajas. Bueno, pues que con este accedo a ambos procesadores. Quiere decir que puedo tener, no trabajan en modo activo-pasivo, sino trabaja de una forma, digamos, tiene LUNs por debajo, por decirlo, que nosotros nos vemos, de tal forma que están en cada uno de ellos y quedan cruzadas, de tal forma que se comportaría como un activo-activo, ¿vale? Aunque su arquitectura no es pura de activo-activo, es de activo-pasivo, pero se comportaría, es decir, yo accedo a través de las dos controladoras. El siguiente modelo sería la Unity. Unity, bueno, es un modelo que tiene, digamos, mucho recorrido, es decir, la denominación XT es la generación que ya lleva 4 o 5 años, ¿vale? Y que ha recibido una actualización importante hace muy poquito. Em, l- Aquí ya estamos partiendo de una cabina que, digamos, no voy a tener SAS, ¿vale? Pero sí que voy a poder tener los dos, digamos, las dos utilizaciones más comunes con alguna más en la propia cabina, quiero decir, tanto en la parte de bloque como en la de fichero, ¿vale? Ahora veremos que hay alguna característica más, pero bueno, tenemos básicamente esas dos. Y a través de una actualización de firmware que se recibió hace poquito, ¿vale? Pues bueno, hace poquito, hace un año, ¿vale? Ya podemos hacer algo muy interesante, que quedaba solamente destinado a las cabinas de SSD, de estado sólido, que es el tema de la compresión de duplicación, ¿vale? Estas cabinas tienen diríamos, lo que puedo hacer es conseguir una compresión de un 3:1, ¿vale? Pero además tengo el FutureProf, que es un programa de Dell, que lo que hace es garantizarme esto. Si yo la información que tengo en la cabina no está comprimida y deduplicada previamente, quiero decir, no sean ficheros que vengan pues de vídeo ya con un formato de compresión muy alto, o sean ficheros que han sido comprimidos por el sistema operativo de turno que maneja la ofimática, ¿vale? Pues, por ejemplo, o está lleno de ficheros pues, de fotografías que pues, ya tienen un índice de compresión muy alto,
pues me van a garantizar un 3-1 en este modelo, ¿vale? Y esto, diríamos, nos sirve para todo, tanto para la parte de AFA como para la parte de bloque. Entonces, la parte de, perdona, la AFA como híbrida. Híbrida tiene la característica que vamos a ver a continuación, ¿vale? Pero bueno, básicamente es que necesito eh, tener un 10% de disco de estado sólido para cumplir con para poder activar la compresión y la de duplicación. Si no llego a ¿vale? Imaginaros que tengo un 90 y un 10. Lo he ajustado muy bien y me queda un 90-10. Vale, pues tengo compresión y duplicación. En el caso en que yo añada, porque además es dynamic, quiero decir, añado disco a disco, tal como se configura ahora, se puede hacer igual que ocurre en la ME. Podría seguir con el modelo clásico, pero ya viene de fábrica con el dinámico. Imaginaos que añado un disco más de los SAS, ¿vale? De los rotacionales, ¿vale? Pues ya no cumplo con el 10-90 mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de ahí ya no aplica la compresión de la duplicación. Puede seguir escribiendo, pero ya no se compromete, diríamos, a poder hacerlo, ¿vale? Entonces, eso, como veremos a continuación, es interesante de cara a optimizar este modelo que había quedado un poco ahí en tierra de nadie, ¿vale? El modelo híbrido que tenía, se utilizaba para capacidad y cuando necesitaba un NAS que fuera muy eficiente, ¿vale? Pero bueno, quiero decir que ahora, además de ser un NAS muy eficiente, pues puedo conseguir un 3-1. Entonces, esto es un poco tarjeta de presentación de características, quiere decir lo que lleva Unity XT, diríamos, vendido y comercializado, ¿no? En número de equipos, quiere decir que no es que empiece ahora y como os decía, pues este modelo está desde 2019 y aquí vemos que el de la vuestra izquierda, ¿vale? Sería una ME, es decir, el comportamiento sería ese, y, y el de la derecha sería una Unity, en este caso, y extensible después, como veremos también al modelo PowerStore, ¿no? En forma de comportamiento. Es decir, es un activo-activo que tiene SAN y NAS y que además de bloque fichero puede manejar directamente, digamos, sin ningún tipo de interface, vBalls. Se le dan los discos de la cabina a VMware para que los gestione y a partir de ahí, pues genera, digamos, sus volúmenes por máquina virtual y lo gestiona él directamente, ¿vale? A través de la cabina. Entonces, no se utiliza mucho, pero vamos, yo he visto algún ejemplo de esto y me parece bastante interesante. ¿Qué destacaría, digamos, aparte de esto en las cabinas Unity? Eh, mm, Primero, hemos hablado de la híbrida, tenemos la All Flash. ¿Qué características tengo? Muchísimo más rápida y muchísimo, quiero decir, es más rápida y más iOS con respecto a la híbrida, ¿vale? Puedo conseguir compresión de duplicación y el resto de características que tengo son exactamente las mismas. A destacar, calidad de servicio. Es decir, tanto una híbrida como una all flash podría tener servicios, máquinas que lo que van a hacer es que se garantice una cantidad de IOS. Es decir, si hay otra máquina que necesita IOS en un momento dado, pues las va a coger, ¿vale? Pero si esta máquina necesita sus IOS, digamos, se las quita a otra máquina, ¿vale? A otra LUN que yo haya definido, a otro entorno que yo haya definido que tiene que tener, pues eso, menos rendimiento. O sea, que lo que hago no es definir el límite del rendimiento, sino que lo que hago es asegurar un rendimiento para las máquinas que lo decidan, ¿no? Snapshot. Pues Snapshot, como en casi todas las cabinas de Dell o en todas, digamos, de todos los sabores, ¿no? O sea, que de los por punteros y por reserva.
Antivirus, quiero decir, en la parte, yo puedo poner en la parte de fichero que tenga un antivirus integrado dentro, ¿vale? Y protección a nivel de encriptación, quiero decir, yo encripto a nivel de cabina, ¿vale? A diferencia de la ME, aquí lo hago a nivel de cabina, de tal forma que lo que voy a poder conseguir es que todos los discos que se pinchen se conviertan en encriptados, ¿vale? Se decide, o sea, ahora por defecto las máquinas vienen encriptadas de fábrica, quiere decir, viene con el switch para que una vez que las configures, esa información quede encriptada. De tal forma que si yo quiero cambiarlo, es decir, tengo una máquina vieja que no venga encriptada o quiero dejar de encriptarla, tengo que, digamos, formatear la máquina y empezar de cero, ¿vale? No hay forma de cambiarlo Es un tema de seguridad básico. O sea que replicación, me permite replicación tanto síncrona como asíncrona, ¿vale? Y en el caso de la replicación, cuando yo replico con Unity, diríamos, el segundo site, cuando lo estoy haciendo, queda en modo protegido. Quiero decir, no es un activo activo, sino que tengo que orquestar para que, digamos, se desproteja. Quiero decir, pasar el control a esa cabina sobre esas LUNs para que las ponga, digamos, en activo, ¿vale? Quedan en modo pasivo, en modo protegido, de tal forma que yo lo que puedo hacer es tener, digamos, esa cabina como backup inmediato en caso de caídas de producción o lo que sea, eh, o en- de tal forma que me sirva para recuperar. Caso clásico, es decir, lo que se llamaba copia de oro, ¿no? Quiere decir que yo tengo mi entorno de producción, me lo encriptan, ¿vale? Y la segunda, y me decir, bueno, estoy replicando, tendré la segunda entorno igual. No, porque bueno, yo igual me lo están encriptando, pero yo tengo mis snaps creados junto con, digamos, el entorno, de tal forma que vuelvo en los snaps a una posición anterior, rompo la replicación y levanto desde el segundo, ¿vale? Sería una forma de levantar. Hay otras herramientas como Recover Point que, digamos, sustituyen a esta parte, ¿vale? Pero es algo a tener en cuenta. Y eso es un poco el entorno, ¿no? Entonces, la otra característica importante que os decía con referencia a la ME es el tema de la fast caché. La fast caché, primero, funciona como RAID 1, quiere decir, son varios RAID 1. Depende de la máquina, se pueden poner más o menos cantidad de parejas de discos, ¿vale? Pero un caso clásico es poner 4 discos, ¿vale? En el caso de 4 discos, si yo em, me cargara, o sea, se rompiera uno de estos discos, imagínate que pongo 4 y no pongo Hotspare, se puede poner Hotspare. Yo recomiendo en lugar de poner 3 y Hotspare, poner 4 y no poner Hotspare. Y os explico por qué. En el caso de esto, yo tendría, pues eso, 400 más 400, 800 gigas de caché. Si yo pierdo uno de estos discos, a ver si soy capaz de pintarlo. Vale. Si yo pierdo uno de estos discos, perdería, diríamos, este RAID, ¿vale? Porque ya no puede garantizar, digamos, la seguridad de él. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, no pierdo toda la caché, pierdo la mitad, ¿vale? Y además las páginas, digamos, más viejas que tenga alojado en el otro par, digamos, las borra y realoja en él las páginas, diríamos, que estuvieran más activas de este lado, de tal forma que seguramente no pierda nada de caché. ¿Vale? Esta caché es de escritura y lectura, recordamos. De tal forma que yo seguiría teniendo una caché, no la pierdo entera, ¿vale? De tal forma que sin tener Hotspare no pierdo gran cosa en el caso de tener problemas. Si los llevara muy apretados, pues perdería la información menos utilizada, pero no toda la información, no pierdo la caché, ¿vale? Ten en cuenta que esto, es decir, al final la mayoría de las cabinas están con 4 horas, con lo cual el tiempo que vas a estar, digamos, mermado de capacidad de caché es poco.
pero no te quedas en caché. No recomiendo poner dos discos y no poner hotspare porque una pérdida de caché, una cabina que está acostumbrada a ello, pues el rendimiento que te da, digamos, no es medible si no es con una aplicación o con un entorno, pero la media de rendimiento está entre 5.000 y 10.000 IOS, digamos, por pareja, ¿vale? De discos de caché. Con lo cual, digamos, eso se suma a la capacidad. Cuando estamos hablando de cabinas que solo tiene discos rotacionales y que no tiene disco de estado sólido, son cabinas que están en 2.000 IOS, que es lo que te pueden dar los discos rotacionales, 1.500, 2.500, ¿vale? Sumarle 10.000 IOS es mucho, es decir, lo convierte en una cabina muy ágil a nivel de rendimiento. No sé, si os ocurre alguna pregunta, pues sentiros libres, ¿vale? Em, la parte que os comentaba, quiero decir, al final tengo tiering, que decir, te hago un pool universal con todos los niveles de disco, de tal forma que al final pueden participar todos ellos. Si yo aquí tuviera un 10% de disco que fuera de la parte de aquí, vale, con un 10% de esta parte yo ya puedo aplicar la compresión a duplicación, cosa que ocurre, ya os digo, desde hace poco, ¿vale? De tal forma que esto lo multiplico, pero aún así acordaros que tengo calidad de servicio de tal forma que puedo situar un entorno, diríamos, solamente en discos en el SAS más lentos y para tenerlo en desarrollo y mañana pasarlo a un pool, diríamos, que esté formado por discos de tanto de rápidos como lentos, ¿vale? Además, a todo esto le puedo sumar la caché, como hemos visto, que es decir, este entorno no está libre o sea, no tiene prohibido utilizar la caché porque ya tenga discos de estado sólido, los puedo mezclar. Y además tiene una ventaja importante. Cuando yo utilizo tiering, ¿vale? Lo que hago es garantizar que los datos más utilizados están alojados en los discos flash, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues lo hace con un movimiento interno, quiere decir, va acumulando peticiones sobre los discos, o sea, sobre cada uno de los datos que hay en los discos y al final lo que hace es, tiene un tiempo, diríamos, de reestructuración normalmente nocturno, ¿vale? Por definición me parece que está a las 2 de la mañana hasta las 4 o algo así. Y entonces es cuando reubica, diríamos, información que esté en discos lentos a rápidos, ¿vale? Y eso lo hace de forma automática. Pero imaginaros que yo tengo aquí un alumno que he decidido que esté solamente en discos en el SAS, ¿vale? La puedo mover a que esté en discos rápidos, ¿vale? O en discos SAS de una forma, digamos, desde el gestor del manager de la Unity, de una forma sencilla. Em, lo Al final, esto consigo un 3-1 y además con todas estas características que os decía, con lo cual al final es una cabina súper flexible a la hora de integrarse en cualquier entorno. Es decir, que no hay ningún problema. A partir de la 480, ¿vale? La 380 no, porque es un hardware diferente, pero a partir de la 480 yo puedo hacer un cambio de procesadores en el caso de que se me quede corta el equipo. Quiero decir, cambio procesadores, es un procedimiento, digamos, sencillo, ¿vale? Y muy sencillo, quiere decir que estamos hablando de un procedimiento de 15 a 30 minutos y lo convierto en un modelo superior, quiero decir, sin borrar ningún tipo de datos ni nada. Utilizo los mismos discos, la misma estructura, la misma seguridad, los mismos puertos, todo es exactamente igual, pero se sustituyen los procesadores. Este es todo el software que está incluido, que es todo, ¿vale? O sea que entonces, ¿qué destacaría? Bueno, pues la replicación, la compresión de duplicación, la replicación tanto síncrona como asíncrona, eh,
especialmente desde mi punto de vista el tema de iOS, es decir, de calidad de servicio, ¿vale? Me parece importante. Y el file retention, quiero decir, el tema de poder poner en modo solamente lectura la parte de fichero, pues es interesante por temas de seguridad, ¿no? Un ejemplo práctico, el de tengo un entorno que estoy poniendo como páginas web diríamos, de consulta, ¿vale? Y toda esa parte la tengo en modo protegido de tal forma que independientemente que haya algún problema en el acceso a esa página web, no me puedan destrozar o modificar el contenido, ¿no? O sea que estos son los modelos. 380 suele ser el más solicitado por precio. Diferencia entre 380 y 480 es el doble de capacidad de iOS. 380 estamos hablando que con una All Flash estamos alrededor de los 80-90 mil iOS, ¿vale? De rendimiento máximo real. Y en el caso de una híbrida, pues ahí vamos a jugar si el pool es conjunto, ¿vale? Para aprovechar la parte de hacer tiering y de compresión de duplicación, pues se va a quedar como en la tercera parte, con lo cual al final tenemos cabinas que tienen un rendimiento utilizando un pool híbrido de entre 15 y 30 mil iOS, ¿vale? Y una híbrida pues llega hasta los 40.000, 42.000 o por ahí. O sea que entonces, por número de discos no hay ningún problema y por procesador eh, tampoco. Quiero decir, al final son 64 gigas por controladora, 128 en total, ¿vale? Y los números de los que hemos hablado, pues en el caso de la 480 se multiplican por 2, ¿vale? A nivel de rendimiento y de gestión de capacidad. Diferencia entre uno, pues depende de los años de mantenimiento, estará entre 6.000 y 8.000 euros, ¿vale? O sea, que la diferencia que pueda tener entre un modelo y otro. Y bueno, llegamos al modelo, digamos, más alto de almacenamiento de los que hablamos hoy. PowerStore, a diferencia de los otros dos modelos, solamente es estado sólido y su capacidad, diríamos, se puede multiplicar por 4 con la compresión de duplicación. Característica fundamental, pues bueno, está orientado, quiero decir, es más moderno su diseño que los modelos anteriores y solamente admite discos NVMe, ¿vale? Y discos EMC, si no recuerdo mal, que son los que actúan como aceleradores de caché. Es decir, son discos de memoria mucho más rápido que se pueden poner en algunos modelos, no en el más pequeñito no, pero sí en los anteriores. Al final es un entorno que funciona, digamos, en todos los ámbitos que te puedas imaginar y que permite, digamos, la gestión bueno, de base de datos. Tiene la parte NAS también, quiere decir que tú puedes decidir si configuras solo para bloque o lo configuras para bloque y fichero, ¿vale? Y la parte diferenciadora, diríamos, es la parte, diríamos, de contenedores, quiere decir, puede hablar con objetos. Esto significa, pues, que al final, con el tema de ser nativo a nivel de cloud, pues me permite que, bueno, lo que ocurre muy a menudo, que es que no se puede, tengo, digamos, una parte de la producción por un tema de diseño, porque iba con contenedores, se dejó en una nube, ¿vale? Y se gestiona desde ahí y al final se ha quedado ahí de forma, digamos, perenne, ¿no? Pues me la puedo traer, la puedo replicar,
puedo gestionarla desde la cabina y tener una copia en la nube. Quiero decir, me permite hacer cositas que hasta ahora con una cabina convencional no podía hacer. Entonces, si Unity era navaja suiza, en el caso de PowerStore es un poquito más. Entonces, los discos son flash o SMCM, ¿vale? Los que actúan de caché, y ha habido una evolución, digamos, a nivel de producto. Es decir, PowerStore empezó con la generación 1 y ahora ya estamos en la generación 2, ¿vale? Vamos a ver que, aunque tenga discos del mismo tipo, hay pequeñas diferencias. La 1, no vamos a hablar de ella, ¿vale? Simplemente doy una pincelada. Este sí que podía llevar, digamos, discos SAS, es decir, no eran todos los discos NVMe, ¿vale? Podías tener mezcla. En la generación 2 ya no, todos son NVMe, ¿vale? Y la caché que eran con discos flash ahora son con SCM. Entonces, aparte de estar diseñado, pues eso, con 6.9, 6.59, aunque aquí aparece 6.9, su rendimiento con respecto a la Unity pues es bastante más rápido, tanto en latencia como en rendimiento puro y duro, ¿vale? Con lo cual la PowerStore más pequeñita, que sería la PowerStore 500, está por encima de rendimiento de la Unity 480, ¿vale? O sea que ya de inicio es más del doble el rendimiento que tengo. Garantizado un 4-1, ¿vale? De tal forma que consigo, digamos, esto es lo que os decía antes, está garantizado que si tú dices que no tienes datos comprimidos o duplicados, se firma directamente con el fabricante que garantiza ese 4-1, ¿vale? Funciona como un seguro, con lo cual hay que hacerlo previo a la venta, ¿vale? No se pide, no se hace ningún sizer, pero después, en el caso de que esto ocurra, ¿vale? Pues sí que se comprueba que realmente sea así, ¿no? Cuando se hace el análisis del contenido, pues que no, no ocurra que al final tengas todos los datos comprimidos y no alcances eso. Se ha, se ha- se ha descubierto que al final es mucho más fácil llegar a un 4-1 cuando tienes más discos. Es decir, las configuraciones con poquitos discos, con 6, requieren pues que los discos estén casi a tope para conseguir el 4-1, ¿vale? Mientras que con configuraciones con 10, 12, 15 discos, pues eso, digamos, se obtiene enseguida, ¿no? O sea que escala muy bien, ¿vale? Escala tanto a nivel de cabina con bandejas, en modo clásico, como en horizontal, ¿vale? O sea que ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo federar en un clúster hasta 4 nodos, y estos 4 nodos pueden ser con características totalmente diferentes. ¿Cómo se comportaría? Pues parecido a como tienes tú un clúster de VMware. Es decir, que tienes varios nodos que cada uno tiene sus máquinas virtuales, sus servicios, y tú los podrías cambiar de un sitio a otro, los puedes mover de un sitio a otro para darle servicio. Eso no quiere decir que en todas las cabinas tengas el mismo contenido, ¿no? Si lo quieres duplicar, lo puedes duplicar, pero funciona exactamente al estilo de que lo hace una granja de servidores de VMware, ¿vale? La réplica la veremos ahora a continuación. Aquí, ¿qué es lo que puedo tener? Pues puedo tener desde una PowerStore de generación anterior, de la generación 1000, con una 1200, con modelos muy gordos, con más bandejas, con menos, ¿vale? Entonces, incluida aquí podría estar la PowerStore 500, o sea, que es la más pequeñita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que igual hoy compro una cabina que está muy bien de precio y demás, y que me da un servicio de la leche, pero mañana necesito, digamos, duplicar esa capacidad y no tengo por qué añadirle más bandejas a ese equipo, sino puedo comprar otro PowerStore y hacer una federación entre ellos de tal forma que cada uno tenga su rendimiento, ¿vale? Pero al final funcionan como un solo servicio.
interesantísimo es la parte, digamos, de protección a nivel del RAID, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, estamos acostumbrados a un hotspot, a una protección, digamos, individual fuera, o sea, uno que actúa de bombero en caso de que se rompa. Y aquí lo que tenemos ya es un RAID distribuido con diferentes niveles, o sea, que al final tengo discos de diferentes características, es decir, podría tener discos siempre que sean de la misma tecnología de NVMe, pues de diferentes capacidades, ¿vale? Metidos dentro del mismo clúster. Entonces, imaginaros que perdemos un disco, ¿vale? Cuando perdemos este disco, se realoja, digamos, en los hotspot que tenemos en cada uno de ellos. Y esto también hay que tener en cuenta que nos hace falta espacio, ¿vale? Para que esto se cumpla. Entonces, una vez que lo tengo reubicado, genero el espacio hotspot del espacio libre que le quede a la cabina, ¿vale? Y ahí, digamos, vuelvo a estar en un punto de partida. Todavía no he puesto un disco, digamos, bueno en el hueco del que está estropeado, ¿vale? Y resulta de que se rompe otro. Es decir, no ha llegado el técnico y se ha roto otro. Bueno, pues ese otro va a ocurrir exactamente lo mismo. Va a coger y va a reubicar ese espacio en Hotspot para, digamos, que no tenga pérdida de datos. Tengo un RAID 5 y he perdido 2 discos, ¿vale? Y no he perdido datos y no he cambiado ningún disco. A partir de aquí, yo cuando reemplazo los discos, vuelvo a recolocar la información en su sitio y vuelvo a liberar, digamos, ese espacio que había cogido, ¿vale? Entonces, esta es la forma de funcionamiento que tiene. Con todo esto, ¿qué es lo que, eh, digamos, cuál es la recomendación? Haz RAID 5, RAID 6, quiero decir, depende de lo apurado que vayas. Tú puedes poner doble paridad o puedes poner RAID 5 y RAID 6. ¿Diferencia entre uno y otro? Poner doble paridad o no. Pero en esta tecnología de PowerStore, yo puedo poner RAID 5 con doble paridad en el caso de que me interese. Con lo cual, a nivel de RAID es mucho más ágil y pierde menos tiempo. Y ya es rápido de por sí, pero así lo puede ser un poquito más. Y esta es la parte, digamos, del Dynamic Resilience Engine que al final pues me garantiza el funcionamiento del RAID, aunque pierda más de un disco, ¿vale? Hay un modelo que es el X, que no ha tenido mucho éxito, ¿vale? Que es un Power Store donde lleva embebido todo el software de VMware necesario para alojar las máquinas virtuales, ¿vale? De tal forma que en 2US tienes la cabina y tienes el almacenamiento con las características, diríamos, de hardware que tendría un almacenamiento de una cabina, ¿vale? A diferencia de lo que tendría con HCI, con vSAN, pues aquí lo tengo integrado en un equipo y el hardware, diríamos, la parte de hardware es nativa, ¿vale? O sea que tiene recursos y tiene estructura, diríamos, diseñado para ello. Y bueno, un poco resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, que al final tenemos características que nos sirven para todo ello. Por último, enseñaros otra de las características que pueden hacer que un proyecto se mueva hacia este modelo, que es el tema del MetroStore Cluster hecho de forma nativa, ¿vale? Las cabinas PowerStore replican de forma síncrona, de tal forma que yo puedo tener un entorno de las mismas características, o sea, tendría un clúster, un stress cluster, entre dos sites que estén separados, de tal forma que mis máquinas estén funcionando en ambas, ¿vale? Y que yo pueda levantar, y bueno, pueda levantar, no tenga levantado el servicio en ambos entornos, ¿vale? Si tengo la licencia para ello, y que pueda manejar, diríamos, las dos cabinas de forma síncrona, ¿vale?
¿Esto qué significa? Bueno, hasta ahora tenía este servicio, pero uno era, digamos, el que mandaba y el otro era el secundario, ¿vale? Ahora, desde hace muy poquito, desde la última revisión, tenemos Witness, de tal forma que, digamos, el funcionamiento es exactamente igual que si tuviera un entorno con servidores de VMware. Quiere decir, sabe cuál es el que está vivo, el que está muerto, de tal forma que puede, digamos, tomar medidas conforme a ello a nivel de entorno, ¿no? Limitaciones, 100 kilómetros, 5 milisegundos. Seguramente serán los 5 milisegundos lo que marque, digamos, el funcionamiento o no, ¿vale? Entonces esto te da un HA totalmente, digamos, completo, ¿vale? Coste de esto, ninguno. Quiero decir, la alternativa de esto sería un Avisan con Stress Cluster, con la licencia de Stress Cluster, por entendernos, ¿vale? Entonces, si determinas que es más práctico, que al cliente le gusta más ir por un entorno de este tipo, pues va a ser, digamos, más económico en la parte del licenciamiento y no va a encarecer en la parte de la cabina, ¿vale? Recordar el tema del 4.1 garantizado y que hay que hacerlo antes de firmar, digamos, la compra, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Pues me van a poner hasta un 50% de discos de forma totalmente gratuita en el caso de que no se compre, de que no se cumpla el tema de la capacidad. Con lo cual, si no cumple el 4.1, pues puedes reclamar tu capacidad que no puedes utilizar, ¿vale? Estas son las características de los modelos actuales de la generación 2, ¿vale? Normalmente casi todos los equipos vendidos están en torno del modelo 500. ¿Qué es lo que no tiene? No tiene discos de caché, a diferencia de los modelos a partir del 1200. Aceleradores, ¿no? de caché. ¿Le hacen falta? Pues la verdad es que en el 99% de los casos seguramente no. O sea que, y además, como os decía, es decir, puedo federar dos cabinas 500 para tener un entorno de más rendimiento si me hace falta. Conectividad, pues la tiene toda, quiero decir, de 32 gigas en NVMe, Fiber Channel, 32 gigas en Fiber Channel, en Ethernet tenemos también desde hace relativamente poco la tarjeta de 100, ¿vale? Y puedo contar también con conectividad base T 10/1 en caso de que quiera. Tenemos dos slots de expansión, aparte de la mezanine. La mezanine tiene la función de réplica y de crecimiento horizontal que hemos visto, es decir, tiene los puertos ahí, ¿vale? También se pueden utilizar puertos para iSCSI o para fichero en caso necesario, ¿vale? La recomendación es que se compre la mezanine para, digamos, futuros crecimientos y después se añada una tarjeta de conectividad. Siempre la vas a poder utilizar en caso de necesidad para otros menesteres. Y bueno, como estoy yendo de tiempo, voy a rapidito. En la parte de Data Domain, ¿no? De los dispositivos de Power Protect Data Domain, os voy a contar una anécdota de hace unos años, muy rápida, para que veáis lo importante que es Data Domain dentro de todo este entorno. NetApp compró Data Domain en el 8 de junio del 2009, ¿vale? Data Domain era una startup y, bueno, había diseñado un sistema de backup pues, que tenía pues, unas características muy buenas y, bueno, estaba creciendo y se puso, digamos, facilitó que hubiera, digamos, fabricantes que le rondaran, ¿no? En este caso, pues fueron Data Domain y NetApp. El caso es que ganó la apuesta NetApp, ¿vale? Y esto es lo que ocurrió el 8 de junio. El 9 de julio hizo una oferta MC que NetApp no pudo, digamos, estaba dentro del periodo que, digamos, que podía echarse atrás y bueno, al final decidió apostar por MC NetApp.
ganó más dinerito, hubo que pagarle 57 millones de dólares a NetApp en modo de compensación por el preacuerdo, ¿vale? O sea, el contrato de arras se tuvo que pagar, lo pagó AMC y todavía ganó más pasta la gente de Data Domain. El caso es que esto os lo enseño un poquito, porque aparte de la anécdota de la compra, es lo importante que era para los dos fabricantes tener una tecnología de compresión o de duplicación, digamos, que se saliera de lo que se estaba utilizando hasta ahora, ¿vale? La compresión, digamos, sencilla, ¿no? Se había diseñado un sistema que al final esto o sea, esta tecnología está en prácticamente todo lo que conocéis ahora que se consigue eso, un 4:1 y demás. Aquí en estas cabinas de backup están optimizadas para ello y se consigue un 60:1, ¿vale? O sea que con facilidad. La media en España está alrededor del 30, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, pero lo importante de esta tecnología era eso, quiero decir, el poder el poder conocerla para poder llevarla a otros productos. Dicho esto, método de backup convencional con cintas o armarios o mezcla de ambos que podíamos tener, ¿no? Vista desde un punto de vista de data domain, ¿cómo se convertiría? Es decir, lo hago sobre un entorno de una cabina que tiene una capacidad de ingesta brutal, ¿vale? Y que además replica por red de forma desasistida y con un coste muy bajo. Y después veremos por qué, ¿vale? Tenemos tres entornos, es decir, por un lado tenemos la serie de P y ahora de M, que son los integrados de Data Domain más software de backup, ¿vale? Las series de Data Domain y después el software, digamos, que viene a sustituir, no es a sustituir, porque, bueno, sí, viene a sustituir, quiere decir, es el más moderno de actualmente para hacer backup, que es el Power Protect Data Manager, ¿vale? Que es el que hablaremos la semana que viene. Entonces, modelos. Bueno, pues hay un modelo que es virtual, quiere decir que puedes tener un entorno, despliegas una OVA en tu entorno de, de- de máquinas virtuales y puedes cortar ahí un data domain de hasta 96 teras o en la nube. Compras un espacio para colocar tu OVA de data domain en la nube y te lo llevas a la nube. El 3300, que es el que vamos a hablar ahora, ingesta 8 terabytes hora, ¿vale? El siguiente modelo, que es el que quiero hablar la semana que viene junto con el DM5500, 27 terabytes hora. Este no hay mucha diferencia de precio y es el que a mí me gusta más, ¿no? Entonces, este es el portfolio, ¿vale? Al final, si veis su capacidad en cuanto a posibilidades, pues puedes llegar a alcanzar y en algún caso lo supera las 50 veces. Es decir, la forma de funcionamiento permite, digamos, que eso se alcance con facilidad y lo vemos a continuación. ¿Qué capacidades tengo? Este es el más pequeñito, ¿vale? Partimos de 4 teras y llegamos a 32 teras. 32 teras se consiguen a partir de o comprar uno de 32 o uno de 16 que escala hasta 32, ¿vale? El de 4 teras, hay uno de 4 y hay uno de 8 que ambos escalan a 16, pero ya no escalan a 32, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Todos los modelos pueden contar con Cloud Tier y Cloud DR. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo llevar una copia que haya realizado, la tiene que masticar, quiere decir, tiene que llevar al menos un mes dentro del Power Protect. Quiero decir, no me la puedo llevar inmediatamente a la nube, la tiene que masticar, o sea, la tiene que preparar, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y eso hace que yo me la pueda llevar a la nube al cabo de un mes. Esa copia que me llevo a la nube con el Cloud Tier es completa. Quiero decir, si yo me cargo el data domain o se pierde un incendio o lo que sea,
esa copia que tengo en la nube, me la puedo descargar la máquina virtual del data domain y puedo, digamos, reproducirla. Quiero decir, me la puedo bajar y tendría, digamos, esa copia entera. Quiero decir, no es dependiente del hardware original, ¿vale? Y después puedo hacer réplicas sobre la nube. Y esto me permite un montón de combinaciones. Características importantes, bueno, pues que tengo VTL, por ejemplo. Entonces, bueno, entre, en cuanto a lo de la nube, pues eso, lo que estaba comentando, ¿no? Quiero decir que puedo orientarlo de cara a hacer backup directamente, replicar en un sentido, en otro, dar servicio a terceros a partir de una máquina que tengo en la nube. Es decir, me da muchas posibilidades. Dependiendo de la calidad del servicio que tenga de nube, pues eso me va a permitir, diríamos, que sea inteligente o no. Quiero decir, puedo montar un data domain virtual, ¿vale? Entero, de tal forma que de ese sí que puedo recuperar un fichero, ¿vale? Si lo que hago es tener una copia, diríamos, a nivel de bloque, formato, diríamos, nube barato, que lo subo y lo bajo, digamos, como un paquete, ¿vale? Pero que no tengo ninguna inteligencia a nivel de nube, como me puede ocurrir, pues eso, en Alibaba, por ejemplo, ¿vale? Pues eso me permite, diríamos, gestionarlo de una forma sencilla, ¿no? ¿Cómo funciona? Voy a acelerar un poco aquí. Funciona que en un primer backup yo voy a conseguir entre un 2 y un 4:1, ¿vale? Cada vez que haga un incremental yo ya voy a tener conocimiento de los trocitos, digamos, que han desmenuzado de la información. De tal forma que, digamos, esa optimización durante la primera semana con datos nuevos y demás, voy a ir consiguiendo, pues eso, entre un 7 y un 10 ¿vale? Pero cuando hago la copia del segundo viernes, que ya repito mucha de la información que ya tenía, ¿vale? Ahí ya sí que empiezo a tener, digamos, conciencia de su capacidad de compresión de duplicación. Y ahí es donde consigo un 50 o un 60 a 1, con lo cual, al final, el primer tera me ocupaba 250, pero el segundo tera que he copiado, ¿vale? Me ocupa 18. Mi media en este caso, todavía tengo poca experiencia, ¿vale? Y queda en 7,6. Si esto lo repito durante varias semanas, ¿vale? Voy a conseguir pues que al final se vaya aproximando al 50 ¿vale? Entonces, bueno, al final, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es romper la información en bloque variable de tal forma que entre 4 y 20 bits, ¿vale? De tal forma que lo que hace es coger patrones diferentes y los va almacenando, digamos, como una base de datos de piezas de Lego o digamos, de un puzzle, ¿no? De tal forma que a partir de ahí lo que hace es identificarlas. Su velocidad de ingesta viene dada por su capacidad de ver, digamos, rápidamente esa información y lo hace a nivel de memoria. O sea, el backup lo estoy haciendo a nivel de memoria. Y después esos trocitos son los que replico entre el, digamos, el data domain y el que tenga de réplica, de tal forma que el gasto que voy a tener ahí en medio es de muy poquito, ¿no? Entonces, bueno, para tener un poco una sensación del volumen entre un 55 a 1, ¿vale? De qué es lo que tendría, es decir, qué es lo que consigo. La capacidad es brutal. La otra característica es que con el modelo más pequeñito no se puede conseguir más de una máquina virtual, ¿vale? Pero con los modelos gordos puedo levantar directamente desde el data domain hasta 64 máquinas virtuales, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que si se me cae una máquina o necesito un fichero que esté en una de esas máquinas que está en un backup, porque he guardado máquinas virtuales, ¿vale? Pues puedo ir directamente a la máquina virtual y levantarla o entrar en la máquina virtual y recuperar un fichero de forma instantánea. ¿Vale?
Y bueno, el Cloud Tier, como os decía, pues al final me permite llevarme a la nube cantidad de información que no necesite, quiero decir, las copias a 3, 5 años que tenía antes en físico, pues una forma de llevármelo a la nube de una forma sencilla. Hay un protocolo que es propietario, que es DidiBus, que es el que me permite gestionar, digamos, la información para que el ancho de banda lo pueda aprovechar bien. Quiero decir, no es que comprima, organiza la información de tal forma que es más rápida para la ingesta del data domain, ¿vale? Es un driver y ya está. ¿Qué es lo que me permite el DidiBus como protocolo? Que no sea visible digamos, el DidiBus se ve solamente a nivel del software de backup, ¿vale? Entonces un hacker, digamos, no lo ve como protocolo, no puede atacar a algo que no ve. Y en este caso, si la máquina de backup utiliza DidiBus como protocolo y tiene unas LUNs a través de DidiBus, no es posible verlo, ¿vale? Entonces, todo esto que hemos contado es posible porque tiene un sistema, digamos, de comprobación de forma cíclica, rutinaria y brutal de comprobación de todo el contenido que tiene en la cabina de backup, ¿no? Entonces, de tal forma que es el proceso más importante que tiene la cabina. Es decir, al final, si os dais cuenta, en el backup lo hago en memoria, ¿vale? Y los discos están trabajando de forma continua en verificar que todos esos trocitos de puzzle que he vertido ahí, pues se organizan de una forma correcta, ¿vale? Entonces, bueno, tiene cifrado en línea, eso ya es complicado con los trocitos que hacemos sacar nada de ahí, pero además, diríamos, tengo encriptación. Tengo retention lock, ¿vale? Que eso me sirve para bloquear, digamos, una copia para que no sea alterable, ¿vale? Y tengo VTL. Bueno, el retention lock es al final, que no lo he contado, es la parte que voy a utilizar muchas veces, digamos, para salvarme en caso de que intenten una encriptación. Quiero decir, no van a poder, si encriptan una copia, lo que van a hacer es generar una copia nueva, ¿vale? Pero no van a poder modificar la que yo ya tenía. O sea que otra cosa es que, bueno, actúen cambiándome la fecha en el software de backup, ¿vale? Y eso modifique para que machaque esa copia, ¿vale? Pero yo siempre voy a tener los snaps, siempre van a estar ahí. Quiero decir, a no ser que los haya intentado reciclar, que esa es otra. Quiero decir, si se recicla el contenido, no se recicla del todo. Hasta que no lo pide porque necesite espacio el data domain, no lo recicla, con lo cual lo sigue teniendo ahí. La otra característica es que si tengo un entorno muy habitual todavía en clientes de IBM, de VTL, ¿vale? Virtual o física, pues tengo, digamos, el emulador incluido de tal forma que se comporta como una VTL y sirve, digamos, para cualquier entorno de los que haya en el mercado. Y la réplica es totalmente desasistida y es todos con todos, que sea virtual, no lo sea, o sea físico, un modelo u otro, ¿vale? Lo único que hay que tener una cierta coherencia en versiones del sistema operativo y ya está. Quiere decir, no tienen que no tienen que ser de la misma familia, pero sí que hay que tener alguna cierta coherencia para que sea sencillo. Y por último, y termino, el tema de Cyber Recovery, ¿vale? Junto con el Data Domain, digamos, al ser el elemento, digamos, que nos va a proteger en caso de un ataque y nos va a salvar, digamos, pues eso, de perder todos los datos, ¿vale? Pues se empezó a crear hace unos años una estrategia alrededor de ello, ¿vale? De tal forma que yo, además de la copia de seguridad, voy a hacer una copia y esta copia lo que voy a hacer es utilizar un software que me va a permitir, CyberSense se llama, que me va a permitir, bueno, un software junto con unos servidores, ¿vale? Que me va a permitir analizar el contenido del backup y ponerle un sello de que es correcto. Quiere decir que no tiene
ningún virus, digamos, empotrado en la información que me la pueda liar una vez que considere que esa información es buena y vuelva, digamos, a ponerla en producción. ¿Vale? De tal forma que ese es un poco el ecosistema. No sé si tenéis alguna pregunta o, o si queréis me la podéis enviar por correo si os surge alguna duda o necesitáis alguna información. Esta presentación va a quedar colgada y además os podemos pasar un PDF con las slides que hemos utilizado. ¿Vale? Así que si no hay ninguna consulta ni nada, lo dejamos aquí. Pues muchas gracias por atender a la sesión de hoy y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.